2023. Buenas tardes, señoras senadoras y señores senadores. Siendo las 13 horas 10 minutos y habiendo el quórum correspondiente, damos inicio a la sesión extraordinaria de la fecha con la asistencia de 23 senadores presentes en la sala. A consideración el acta de la sesión extraordinaria anterior, si no hay observación, se dará por aprobada. A continuación, por Secretaría General, se dará lectura de los asuntos entrados. Presentación de senadores. Nota presentada por varios senadores de fecha 25 de agosto de 2016, por la cual solicitan la realización de una sesión extraordinaria en el día de la fecha para tratar el proyecto que enmienda los artículos 161 y 229 de la Constitución de la República del Paraguay. Se toma nota. De la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, que aconseja el rechazo del proyecto de ley que enmienda los artículos 161 y 229 de la Constitución de la República del Paraguay. Se toma nota. A continuación, pasamos al único punto del orden del día. Vuestra Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo os aconseja el rechazo del proyecto que enmienda los artículos 161 y 229 de la Constitución de la República del Paraguay. Tiene el uso de la palabra el senador Fernando Silva Facetti. Gracias, presidente. En nombre de la bancada liberal, quiero fijar la postura resuelta por el directorio de mi partido en mayo del 2016, bajo la presidencia del senador Miguel Abdón Sayer. El directorio, por unanimidad, resolvió rechazar cualquier proyecto de reelección vía enmienda constitucional debido a que consideramos que es inconstitucional y se aparta de la legalidad. En julio-agosto de este año, el nuevo directorio, presidido por Efraín Alegre, ratificó lo resuelto por el directorio en fecha anterior, manteniendo la línea de lo resuelto por los representantes del pueblo liberal en rechazar el proyecto de reelección, cualquier proyecto de reelección. En este sentido, en agosto del 2015, la bancada liberal que tengo el honor de presidir se había reunido un 5 de agosto con los colegas de Avanza País y con el colega Eduardo Peta, más como asesor fue invitado el ex senador nacional Eusebio Ramón Ayala, constitucionalista, donde debatimos largamente sobre las consecuencias de la aplicación de la reelección vía enmienda constitucional, y coincidimos todos en esa ocasión en mantenernos en la línea del rechazo de cualquier proyecto de reelección vía enmienda constitucional. En este espíritu, señor presidente, los miembros de la bancada liberal estamos presentes y vamos a dar cumplimiento a lo resuelto por el directorio de mi partido. Muchas gracias. A usted, señor senador, tiene el uso de la palabra la senadora Desiree Masi. Gracias, presidente. En el mismo sentido que el líder de la bancada liberal, la bancada del PDP desde hace mucho tiempo sostiene que la reforma, que el cambio constitucional, sobre todo del artículo que tanto se está hablando, se puede hacer solamente a través de una Asamblea Nacional Constituyente y no a través de una enmienda. Nosotros hemos presentado, efectivamente, hemos firmado ese pedido porque consideramos que es importante realmente cortar este debate y que en todo caso se debata lo de la Asamblea Nacional Constituyente, donde también la bancada PDP tiene una postura. Pero esta cuestión de estar discutiendo o no, lo que para muchos juristas independientes realmente, creo que muchos tenemos en claro, consideramos que es momento realmente de avanzar en el diálogo, en la construcción. En este momento realmente me parece que es necesario que bajemos los ánimos y que entre todos podamos seguir adelante. Y esta es una cuestión que ahora mismo crea un cierto disturbio. Discutamos en todo caso alguna reforma constitucional si es que alguien plantea a través de la vía de la Asamblea Nacional. Pero en el caso de la enmienda, nuestra postura es la misma de siempre, por lo cual vamos a votar por el rechazo. Gracias, presidente. A usted, señora senadora, tiene el uso de la palabra el senador Eduardo Peta. Sí, presidente, colegas. Así como decía el colega Fernando Silva, esto había sido tratado en una reunión con la bancada liberal, fuimos invitados. Bueno, habíamos coincidido que la única forma de modificar el artículo constitucional referente
a la duración del mandato, así como hoy se invoca también el mandato de los señores gobernadores, está muy clara en la Constitución Nacional. La Constitución, el artículo 290, en la parte final dice: no se utilizará el procedimiento indicado de la enmienda, sino el de la reforma para aquellas disposiciones que afecten el modo de elección, la composición, la duración de los mandatos. Y ahí vemos el acápite del 229 y claramente la duración del mandato es el título del artículo 229. Esto está vedado, su tratamiento por parte de la misma Constitución Nacional. Entonces mi voto es en contra del proyecto presentado para su tratamiento en el día de la fecha. Gracias, presidente. Usted, señor senador, tiene el uso de la palabra el senador Luis Alberto Castiglioni. Perdón, presidente, le voy a hacer una pregunta porque estaba hablando por teléfono. Disculpe, por favor. Ya se está tratando el fondo de la cuestión. Sí, señor senador. En primer lugar, yo respeto mucho la posición y la decisión de ciertos colegas de presentar de la manera en cómo se hizo esta petición de proyecto de enmienda constitucional y de un tema tan importante para el país. Yo respeto, pero hubiese sido mucho mejor que tenga un formato diferente. ¿Y cuál hubiese sido el formato? El que corresponde a un proyecto de ley muy importante. Y más todavía cuando se trata de modificar la Constitución Nacional. Hubiese merecido que vaya realmente a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales inclusive convoque a una audiencia pública, que escuchemos a toda la gente interesada y luego traer aquí ante el Pleno y debatirlo. Algunos, como es mi caso, tenemos una posición asumida de antemano. Otros no, porque no vivieron probablemente lo que yo en particular, y disculpa que me refiera a mí, he vivido. Yo he sido miembro de la Convención Nacional Constituyente desde diciembre de 1991 hasta junio de 1992. Y he participado en los debates. Y hemos participado muchos de los actores aún vigentes en los debates, analizando exactamente este tema y discutiendo sobre este tema. Por lo cual nos queda absolutamente claro de que la única vía que corresponde cuando se habla de modificar el régimen de eleccionario, etcétera, 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 es el régimen del sistema, es el formato de reforma constitucional. Pero hay otra gente que no entiende eso. Por lo tanto, hubiese sido bueno una discusión en donde todos estén presentes. Sin embargo, se ha preferido hacerlo de esta manera. Algunos, repito, ya tenemos una posición asumida de hace 24 años, no de hace un mes, no de hace un año, de hace 24 años, desde el momento que el 20 de junio juramos esta Constitución vigente. Y quiero decir esto, presidente, como en otras oportunidades. Tenemos que apostar a fortalecer el Estado de Derecho en el Paraguay. Aquí estamos muy acostumbrados, lamentablemente, a estirar como goma los límites del Estado de Derecho cuando convienen a ciertos sectores o cuando convienen a poderes fácticos o a algunas personas que detentan el poder en una coyuntura. Ha ocurrido eso con muchos presidentes. Nuestro Estado de Derecho, en vez de tener un formato rígido, tiene permanentemente un formato
deforme, se parece, voy a repetir diríamos, para que se entienda mejor, esta analogía, se parece a una torta de gelatina que adquiere la forma de la asadera. Y eso es lamentable. Y tenemos que acostumbrarnos a fortalecer el Estado de Derecho. En algunos casos no conviene a nuestros intereses. Y en otros casos tal vez convenga. Pero en general conviene a los intereses de la nación. Porque es la única manera en sentirnos protegidos todos, sea cual fuese nuestra situación, nuestra condición socioeconómica, política o lo que fuese. Y yo me he quedado porque apuesto al fortalecimiento del Estado de Derecho, no por esta coyuntura. Hay algunos que quieren esto por esta coyuntura nomás, porque les conviene políticamente. Yo estoy por el Estado de Derecho y quiero reafirmar eso. A mis colegas quiero reafirmar. Porque sueño que algún día ese sea el itinerario que sigamos todos en el Paraguay. Que no sean las coyunturas las que determinen nuestras conductas, sino que sea una visión superior de la nación y de la suerte de nuestros connacionales. Yo estoy de acuerdo con la figura de la reelección presidencial, pero la vía para la reelección presidencial se tiene que dar, como dice la Constitución, a través del proceso de la reforma. Entonces, presidente, yo quiero dejar sentado mi posición y una manifestación de esperanza que todos hagamos el gran esfuerzo de obrar siempre mucho más allá de nuestros intereses creados, de obrar de acuerdo a los intereses del Paraguay, porque nosotros somos muy pasajeros. La nación paraguaya, con la ayuda de Dios, será eterna, pero nosotros podemos contribuir al beneficio de las futuras generaciones si sabemos estar a la altura de lo que espera de nosotros, nuestros connacionales. Dejo sentada mi posición, presidente, en ese sentido, de que mi permanencia aquí es porque creo en el Paraguay, en donde se respete la Constitución, las leyes, y en donde caminemos por las calles sintiéndonos seguros, no porque tengamos privilegios, sino porque tengamos instituciones que nos protegen, y fuertemente. Por eso estoy aquí, presidente, sentado, y porque me reafirmo, y porque he jurado el 20 de junio del año de 1992, muy joven, representando a la Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado, en mi juramento, respetar y hacer respetar a la Constitución Nacional. Muchas gracias. A usted, señor senador. Sí, tiene el uso de la palabra el senador Jorge Oviedo Mato. Para que en el momento de la votación sea voto nominal, señor presidente. En su momento vamos a votar eso, señor senador. Tiene el uso de la palabra el senador. Bueno, ¿a votación? Suficiente mayoría, señor senador. Será nominal la votación. Tiene el uso de la palabra el senador Miguel Adún Sayer. Señor presidente y honorables colegas, como bien ha dicho el líder de nuestra bancada, tenemos en el partido 2 resoluciones referidas al tema de la enmienda y la reelección. Y creo que la razón ya se ha dado, la razón institucional, constitucional, que cualquier modificación referida al tema de la reelección, el único camino es el de la reforma, no el de la enmienda. Y
La historia nos enseña, señor presidente, que cuando atentamos contra las instituciones, las consecuencias aparecen después de un periodo largo y ya son imposibles de controlar esos efectos. En el pasado, señor presidente, seguimos caminos no autorizados por la Constitución del 70 y ahí se consagró en el año 40 el Estatuto del Autoritarismo Militar, que este país, que nuestro país, que nuestro querido país ha padecido largos periodos opresivos. Y asumo la responsabilidad como liberal de aquel episodio. Hoy, si nosotros volviéramos a hacer una modificación vinculada al mandato presidencial, permitiendo la reelección por la vía de la enmienda, estaríamos nuevamente atentando contra esas instituciones. Y atentar contra las instituciones, como digo, tiene consecuencias nefastas para nuestro país y para cualquier sociedad. Y al lado de ese argumento institucional, yo creo que las modificaciones constitucionales, sea cuales fueren las vías, se tienen que hacer en función a lo que dijo el colega Castiglioni, perdón que lo mencione, orientadas a consolidar el Estado social de derecho y la democracia representativa, participativa y pluralista de nuestro país. Ese es el compromiso que deben asumir todos los demócratas y no recurrir a interpretaciones tortuosas para beneficio de intereses transitorios de permanencia en el poder, señor presidente. Muchas gracias. A usted, señor senador, tiene el uso de la palabra el senador Miguel López Perito. Gracias, presidente. Como bancada nos adherimos a los argumentos ya dados por los preopinantes. Así es que esa es nuestra posición, presidente. Gracias. A usted, señor senador, tiene el uso de la palabra el senador Fernando Lugo. Gracias, señor presidente. Estimados colegas, creo que el tema muchas veces debatido a nivel mediático, a nivel de grupos, de partidos, de la reelección presidencial, y coincido plenamente con algunos que me han precedido en el uso de la palabra. Yo soy un hombre convencido de que nuestra Constitución Nacional del 92 tendría que haber contemplado este principio jurídico de la reelección. Hoy, después de tantos años, tenemos una crítica sana sobre esa Constitución que ha mirado hacia atrás antes que hacia adelante. Y creo que el principio constitucional de países vecinos que contemplan esta herramienta jurídica constitucional de la reelección es toda una corriente que los países modernos tienen en sus propias constituciones. En el año 2010, un grupo de ciudadanos han hecho una gran campaña por la reelección que en ese momento me cupo desempeñar la presidencia de la República, que no han tenido mi anuencia, pero lo han hecho y nadie puede dudar de la buena voluntad que tenían estos ciudadanos. Y creo que, como ya decía el senador Castiglioni, que nuestras decisiones jurídicas no respondan simplemente a coyunturas y muchas veces, por qué no decirlo también, a oportunidades que se dan en cierto tiempo. Muchos quizás estarán pensando, si Lugo es uno de los interesados en la reelección, ¿por qué está aquí presente? Estoy precisamente presente aquí por un principio personal de no estar de acuerdo en la reelección por la vía de la enmienda. Sueño
Sueño con nuestra Constitución Nacional que requiere de las reformas se realice allá por marzo del 2019 y que el presidente electo, sea quien sea, en el 2018 tome el serio compromiso de reencauzar los principios jurídicos que rigen nuestra República. Estimado presidente, estimados colegas, estoy aquí porque creo en la República, creo en los principios jurídicos democráticos que regirán nuestro presente y nuestro futuro, pero no creo en el interés remanido de muchas personas oportunistas que en cierto tiempo, cuando se acercan elecciones, quieren torcer hasta acomodar los principios constitucionales y jurídicos en principios y a favor personal. Yo no creo que la enmienda pueda favorecer a 2 o 3 personas y que la Constitución Nacional, la ley suprema de nuestra nación, esté solamente para favorecer a 2 o 3, está para favorecer a la República. Que podamos construir la clase política paraguaya, que tiene una deuda con la ciudadanía. Tenemos una deuda de mejorar y profundizar nuestra democracia. En ese sentido estoy aquí, señor presidente, para decir, como en oportunidades he dicho en círculos pequeños de discusión, creo en la República, creo en la democracia, creo en una Constitución Nacional que tiene que ser renovado en su momento y forma para que la República esté guiada por principios jurídicos democráticos que ayuden a todos y cada uno de los paraguayos que vivimos en este bendito país. Gracias, presidente. A usted, señor senador. Tiene el uso de la palabra el senador Juan Carlos Galaverna. Gracias, presidente. Estimados colegas, voy a empezar esta intervención señalando mi coincidencia con lo expresado por el estimado colega Luis Castiglioni. Yo también hubiera preferido tratar esta cuestión en una sesión con la presencia de los 45 integrantes del cuerpo. Lamento que estemos con el quórum justo, que no es lo mejor para tratar un tema de tanta trascendencia. Aún con esa incomodidad, he decidido participar de la sesión en respuesta a una posición expresada reiteradas veces en conversaciones privadas, en declaraciones a los medios de comunicación, en discursos, en charlas que me ha tocado dar con grupos ciudadanos, especialmente de jóvenes. Recuerdo la última vez de la mano del estimado hermano Beto Velar en la ciudad de Caguazú. Entonces voy a decir en paraguayo, da ixusco y con situación, pero ahí ape, porque hay moa se a Uruguay, da ya yejequían jaco asunto. Es cierto lo que decía también Castiglioni en el sentido de que hay gente que actúa por coyuntura, lo que no deja de ser comprensible. Yo creo que desde luego el colega Castiglioni no lo dijo recriminando, sino sencillamente haciendo una descripción de situación. Es así, colega.
Pero COTI tipo pro, más que anti. Aquí también hay gente que está actuando contra sus intereses personales. Y eso también es de valorar. Yo por lo menos lo valoro públicamente. No fui luguista, no soy luguista, no pienso ser luguista. O pienso no serlo siempre, para ser más rotundo. Pero eso no significa que no valore la actitud del colega. La cuanto encuesta hoy mi mía y espero vinembo figurar como primero. Jandé votar en contra. No es sencillo, hijo. La igual de Tito para ñanimane ya po upea sea tu igual y la ñanima y siendo ya po. A Tito le doy el beneficio de la duda. Que no. Tener que agregar a esa expresión, gracias a Dios. Decía y retomo, presidente. Pido la ayuda del estimado colega Arnoldo Vince, que es mucho más ducho que yo en materia informática, para que ubique la resolución de la Junta de Gobierno de nuestro partido referente al tema de la reforma o enmienda constitucional. Del año 2011, me recuerda acá la querida compañera Blanca, para en su momento mencionar. Inclusive, si usted me permite, presidente, si puede el colega Vince interrumpirme para mencionar la fecha y el acápite de la resolución, voy a agradecer. Adelante, señor senador. Gracias. La ANR oficialmente rechazó la reelección vía enmienda en el 2011 y dice así el texto: la Junta de Gobierno tomó resolución oficial en una sesión extra en junio del año 2011. Lilian Samaniego encabezó la sesión extraordinaria que resolvió rechazar el intento de reelección de Fernando Lugo. La resolución en su artículo primero dispone rechazar todo procedimiento y acción tendientes a la modificación o supresión del artículo 229 de la Constitución Nacional por innecesaria, inoportuna y peligrosa para la vida republicana de la nación. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, colega. Colega Vince. Permítanme señalar algunas cuestiones para mí importantes. Yo soy partidario de la inclusión de la figura de la reelección en nuestro texto constitucional. Yo creo que aquella coyuntura del 92, que podía llevarnos a comprender el porqué de la exclusión de la figura de la reelección en nuestro texto constitucional, por el momento, por la coyuntura, para no extenderme mucho, ha sido ampliamente superada en el tiempo y en las circunstancias. Y en el desarrollo de este ensayo democrático, el más largo en la historia de la República, por no decir el único. Le escuchaba a algunos colegas decir hoy, esto es importante porque con esto le matamos políticamente a fulano. Porque con esto le matamos políticamente a mengano. En política nadie muere, en primer lugar. En segundo lugar, yo no creo que eso sea un móvil correcto para determinar nuestras actuaciones. No solo como legisladores, sino como personas. En ese sentido, debo aclarar que de ser rechazado el proyecto, como creo va a suceder en esta sesión, no significa que no vuelva a poder
poder presentarse otro proyecto de enmienda. Lo que la Constitución establece es la imposibilidad de presentarlo en el lapso de un año calendario. O sea que a finales de agosto del año que viene podrá presentarse de vuelta. Y no olvidemos que las internas de los partidos y movimientos se establece para el mes de diciembre del año que viene. O sea que por razones de calendario apenas ya no se estará matando antes. Porque yo ni siquiera quiero excluir a nadie de una competencia presidencial. Ni a Cartes, ni a Lugo, ni a Nicanor, ni a Federico Franco, ni a González Maqui, ni a quien sea. Yo creo que la mejor competencia es aquella de la que puedan participar todos. Yo creo que el que quiera ser presidente de la República tiene que estar en condiciones de ganarle a quien fuere y no eligiendo contrincante. La vía de la reforma es para mí la vía que corresponde para tratar este tema de la reelección, entre otros varios temas que tienen que ser tratados para mejorar nuestro texto constitucional. Creo que sin desmeritar la labor de los constituyentes de la década del 90, nuestra Constitución necesita de muchas modificaciones. En nuestra Constitución hemos establecido la barbaridad de que aquel ciudadano candidato a presidente de la República no pueda integrar una lista de candidatos en ninguna de las cámaras del Congreso. En una contradicción ridícula y perjudicial para la República. Porque se supone que es candidatado a presidente de la República el mejor exponente de esa agrupación política. Pero lo mitad letrador obe, esta dejan la gendan más la lista de diputados y senadores, o Yayura Trozala candidato a presidente y vicepresidente de la República, por ejemplo. Yo creo que nuestra Constitución necesita definir qué país, qué Estado, qué nación pretendemos. Porque ahora somos un Estado unitario descentralizado. Que si no está en el ridículo, está rayando el ridículo. En nuestro país el gobernador es electo por el pueblo, pero es representante del Poder Ejecutivo en el departamento. Y si queremos ir ya al extremo del ridículo, en nuestra Constitución dice que el mensaje de la Presidencia de la República al Congreso se tiene que hacer el 1 de marzo. Lo dice en un artículo, y en otro artículo dice que ese mismo mensaje, con los mismos protagonistas, debe suceder el 1 de julio. Debo también dejar en claro que soy del franco criterio de que la enmienda es una vía expedita para tocar lo relacionado a la reelección. Porque me resulta clara la diferencia entre duración del mandato y la cantidad de mandatos. Todo el debate ya a esta altura nacional sobre la cuestión de la reelección se refiere a la posibilidad de un nuevo mandato. No a alargar ni a acortar el actual plazo de mandato, el actual tiempo de mandato. Entonces, cualquiera dirá, si el expositor
de este momento está a favor de la figura de la reelección, si el expositor de este momento cree que la enmienda es una vía expedita para tratar el tema de la reelección, entonces, ¿por qué está en contra de la enmienda? Por lo que he dicho en innúmeras ocasiones y volveré a decir, porque me parece un método casi ahí para una cuestión tan trascendente. Realizar la movilización nacional que significa unas elecciones generales, porque el referéndum es igual que una elección general. Para un solo tema, me parece casi. Y ocuparse solamente de la cuestión de la reelección no es presentable desde mi punto de vista. No es elegante. No es adecuado, por lo que me resulta improcedente. He dicho muchas veces y lo diré de nuevo. Si se presentare un proyecto de reforma, no digo que seré el primer adherente y daré el primer voto, pero sí seré adherente y daré mi voto. Porque creo que ese es el camino que la responsabilidad republicana no solo recomienda, sino impone. Dicho esto, presidente, colegas, adelanto mi voto en contra del proyecto y reitero que estoy en contra de la enmienda porque me parece un recurso casiaño. Lastimosamente, la circunstancia en la que nos encontramos no está lejos de eso, pero entre lo uno y lo otro, el nivel de importancia es claro, rotundo, categórico. Agradezco la atención de los colegas y reitero que aún con la incomodidad personal de la circunstancia, estoy acá en función a mis más puras convicciones. Es todo y gracias. Tenemos un dictamen por la Comisión de Asuntos Constitucionales, el senador Adolfo Ferreiro. Señor presidente, en la comisión hemos analizado la propuesta de enmienda constitucional por la cual se pretende modificar los artículos 161 y 229 de la Constitución Nacional. Analizamos los artículos que se pretenden modificar y regulan la relación de los gobernadores y la reelección de los gobernadores y la reelección presidencial por la vía de la enmienda. Analizadas las disposiciones del artículo 290 de la Constitución Nacional, vuestra comisión considera que la modificación del punto de la reelección de los gobernadores y del titular del Ejecutivo no puede ser realizada por la vía de la enmienda, sino debe serlo a través de la vía de la reforma dispuesta en el artículo 289 de la Constitución. Todo, presidente. Tiene el uso de la palabra la senadora Desiree Massí. Para pedir cierre de debate y que pasemos a votar, presidente. Ya no tenemos orador. A continuación se pone a votación nominal el texto del proyecto enmienda, para lo cual se requiere 23 votos, de acuerdo al artículo 290 de la Constitución Nacional. Vamos a votar por la aprobación y por el rechazo. Mario Abdo Benítez. Rechazo. Roberto Acevedo. Rechazo. Nelson Aguinagalde. Ausente. Emilia Alfaro de Franco. Por el rechazo. Gustavo Alfonso. Ausente. Carlos Amarilla. Por el rechazo. Enrique Baqueta. Rechazo. José Manuel Bóveda. Ausente. Víctor Bogado. Ausente. Enzo Cardoso.
ausente. Luis Alberto Castiglioni, Por el rechazo. Adolfo Ferreiro, Por el rechazo. Carlos Pilisola, ausente. Blanca Fonseca, ausente. Julio César Franco, Rechazo. Juan Carlos Galaverna, Arnaldo Yucio, Rechazo mi propio proyecto, presidente. Ramón Gómez Berlangeri, ausente. Zulma Gómez, ausente. Óscar González Daer, ausente. Mirta Usinki, ausente. Miguel López Perito, Por el rechazo. Fernando Lugo, Rechazo. Blas Llano, ausente. Esperanza Martínez, ausente. Desiree Masi, Rechazo. Blanca Lila Miñarro, Por el rechazo. Juan Darío Monjes, ausente. Carlos Núñez, ausente. Derlis Osorio, ausente. Blanca Ovelar, Por el rechazo. Silvio Ovelar, Por el rechazo. Jorge Oviedo Mato, ausente. Sixto Pereira, ausente. Eduardo Peta, Por el rechazo. Julio Quiñones, ausente. Hugo Richer, ausente. Miguel Abdón Zaguer, Por el rechazo. Óscar Salomón, Por el rechazo. Lilian Samaniego, ausente. Pedro Santa Cruz, Rechazo. Fernando Silva Facetti, Cumplimiento de las resoluciones del directorio del PLRA por el rechazo. Julio César Velázquez, ausente. Luis Alberto Wagner, Por la democracia, por el rechazo. No por la democracia. Arnoldo Vince, ¿23 senadores votaron por el rechazo? 22 ausentes. Queda rechazado el proyecto de enmienda. Pasa al archivo. Siendo las 13 horas 50 minutos, se levanta la sesión.